Bienvenidos a todos, estamos reunidos en el marco de la SECOM 2022. Es un panel organizado por el Centro de Estudios Económicos de la Empresa y Desarrollo, en el que participarán como expositores el doctor José Villarroel, el doctor Aníbal Jáuregui y la magíster Viviana Román, docentes e investigadores en el área de Historia Económica Argentina, Historia Económica Internacional, también, en el que presentarán, digamos, reflexiones en torno al crecimiento y desarrollo industrial de la economía argentina, orientados principalmente a la segunda mitad del siglo XX. Esta presentación no tiene un formato tradicional de ponencias, por lo tanto, las intervenciones no necesariamente tienen un título. Vamos a comenzar con la exposición del doctor Villarroel, luego continuará el doctor Aníbal Jáuregui y finalmente cerrará la magíster Viviana Román. Luego de las intervenciones de cada uno, intercambiaremos entre todos, quien les habla, Juan Lucas Gómez y los expositores, preguntas y reflexiones en torno a las intervenciones de los tres expositores. Sin más prolegómenos, le damos las gracias al doctor Villarroel, a quien además les damos 10 minutos, José, para que pueda exponer. Adelante, por favor. Bien. Buen día a todos. ¿Cómo les va? En los intercambios que hemos tenido en la Facultad de Ciencias Económicas, habitualmente para el tratamiento de la inserción de la Argentina en el mercado mundial y para detectar los tipos de crisis que afectaron a una economía de nuevo poblamiento, comenzábamos por lo general enfatizando, tras las crisis anteriores de la década de 1870, enfatizando ahora la de 1890. Hoy voy a hablar básicamente de las crisis más modernas, pero no obstante me interesa subrayar la relación entre estas crisis que se inician en la década muy avanzada, la década de 1930, con aquella antigua, clásica, de los años 1890. Como un apunte al pasar, diría que es interesante, muy interesante, trabajar a la vez con el registro de la historia económica, pero también con la historia cultural de aquel periodo ahora, muy lejano, pero que sin embargo tuvo una gravedad que solo se asemeja a la que la Argentina atravesó en los años 2001. En estos registros de historia cultural sería importante no solo unir los materiales clásicos de las novelas del ciclo de la Bolsa, sino también otros autores que en general daban una imagen del conflicto social y de las cuestiones vinculadas a las expectativas de los sectores, antiguos sectores medios, que fueron desapareciendo en el torbellino de aquella coyuntura entre 1890, 1893, etc. Para 1930 tenemos algo parecido. Hay una importante novelística que quizá, bueno, comienza con los trabajos en los cuales algunos títulos nos revelan la preocupación que existe en esos momentos, como puede ser el caso de Un hombre está solo y espera, de Raúl Escalabrini Ortiz. Hoy no tenemos tiempo para desarrollar estos temas y ya para zambullirnos en lo que me parecía interesante para estas jornadas, me interesaría destacar que en general en el tratamiento de las crisis modernas, o básicamente bautizadas como de stop and go, por lo general los autores señalan el año 1948 como la primera de esas crisis, que son crisis de ciclos cortos y normalmente imaginadas como de
dos sectores. En uno de los últimos libros publicados en estos días, me refiero a La moneda en el aire, de Pablo Gerchunov, donde registra conversaciones con Roy Ora, el autor, sin embargo, subraya, muy adelantado el libro ya, subraya que la primera de las crisis de esta naturaleza, crisis que comienzan con el balance comercial, en realidad se remontan a los años 1938. Bien, el tema me sorprendió, porque por un lado, acostumbrado a imaginar las clases en la facultad durante tantos años, desde que me incorporé allí en 1990, bueno, lo cierto es que siempre imaginábamos las crisis de stop and go como realmente un patrimonio intelectual de los años 50, 60, pero no. Intenté ver qué ocurría con estos años 1938 y efectivamente, sí, señor, acá comienza una crisis por la balanza comercial que hace que el Banco Central deba intervenir en la economía con las acostumbradas recetas anticíclicas del periodo que normalmente se hacían a partir de los fondos inmovilizados del Banco Central para actuar cuando el ciclo estaba en alza o cuando aparecía la retracción económica. Un trabajo muy interesante que pertenece también a otro investigador del CED, el caso de Bellini, habla de la crisis textil de 1938, pero sin entrar en detalle dentro de esto que estaba yo observando, que señalaba antes Pablo Gerchunov. Esta crisis del año 38 comenzaría a partir de un ciclo expansivo que hay en esos años y que obliga al Banco Central a utilizar estos fondos, 400 millones de pesos de bonos del Estado, que correspondían a deudas del Banco Nación, con el Banco Nación, perdón, y otros bancos comerciales, y que habían quedado en el Instituto Movilizador de Fondos Bancarios. Una vez atravesada esta crisis, una vez superada, sí, ahora tenemos las crisis clásicas que comienzan en modernas, que comienzan en 1948. Como una descripción general de este tipo de enfoques, diríamos que las crisis de stop and go son recipendiarias de dos grupos de teorías. Por un lado, la teoría de la devaluación contractiva y por otro, la teoría de la inflación estructural. En el primer caso, lo que quiero señalar en este primer caso es la agudeza de todos los actores, desde la empresa como desde la academia, que ya muy tempranamente están aludiendo a estas anomalías que se están presentando. Si las vemos con el fondo del espejo del antiguo patrón oro, estas anomalías se están presentando en los años 1950, tras los planes del año 1952, y de el importante y enorme
derrame del capital externo en la economía argentina a partir de los años 1958. Esta agudeza teórica, intelectual, quiero subrayarla porque estamos hablando ahí nomás de la crisis, de cómo esto está funcionando. El primero de ellos es Moyano Llerena en la revista Panorama de la Economía Argentina. Digamos que estamos a unos aproximadamente 60 y pico de años en que los autores comienzan a vislumbrar que algo no se presenta demasiado bien en la estructura económica del momento. Moyano Llerena es alguien que años posteriores va a ocupar cargos como funcionario y que está señalando básicamente que hay una rigidez en la oferta de los bienes agropecuarios, de la cual origina esta retracción de la economía. Ahora, esta teoría de la devaluación contractiva es pronto continuada por Díaz Alejandro en los trabajos de 1963, 1965, son varios trabajos vinculados a la devaluación de la tasa de cambio en una economía semi-industrializada como es la Argentina. Contemporáneo a Díaz Alejandro tenemos otro autor que es Aldo Ferrer, también 1963, que habla de la devaluación y la redistribución de los ingresos y el proceso de desarticulación industrial en la Argentina, publicado en el número 4 de la revista Desarrollo Económico. Como algo que también puede ser sorprendente, no solamente para nuestro auditorio de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, sino para advertir hasta dónde alguien zambullido en la tormenta del presente puede estar mirando un oscuro futuro, desearía a ustedes leerles un párrafo del trabajo de Aldo Ferrer de 1963, que fíjense lo que está preludiando. Está como tirando su imaginación hacia los años 1970, donde el conflicto social se ha exacerbado profundamente. En 1963, Aldo Ferrer dice: en la práctica, la política económica reciente tiene una sola salida posible: la eventual creación de condiciones revolucionarias en el país como consecuencia del permanente empeoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones urbanas. La absoluta falta de horizontes nacionales y de perspectiva de mejora de las condiciones de vida de la población de la política económica reciente explica en gran parte la actual crisis política e institucional del país. Bien, es notable esto. Más notable aún, anoche mirando los papeles recordaba un trabajo de Tulio Elperín Dongui, publicado por Arca en 1964 en Montevideo, que se llamaba La Argentina en el Callejón, y que era un trabajo de conmemoración de uno de los aniversarios de la revista Sur. En la misma clave, Tulio Elperín Dongui dice algo parecido, pero ahora vinculando la violencia en el mundo externo que podría unirse con la violencia del mundo interno de la Argentina,
creando factores de inestabilidad que serían bastante impredecibles. Creo que ambos testimonios, el de Adolfo Ferrer como el de Tulio Alperindongui, pueden ser muy útiles para indagar hasta dónde los contemporáneos de una etapa conflictiva pueden percibir cuáles son los futuros derroteros que van a presentarse, pero que todavía su horizonte no lo tienen en absoluto claro, salvo la cuestión más general de el conflicto desatado. Continuando con este tema de la teoría de la devaluación contractiva, tendríamos rápidamente que detenernos un momentito, no mucho, por la tiranía del reloj. Te iba a decir eso. Te iba a decir justamente eso, un poco el redondeo. Que esta es continuada, digamos, en el desarrollo teórico intelectual de la Argentina por los trabajos de Javier Villanueva en 1964, y quien da el modelo general es Brown y Joy en 1968, con algunas anotaciones, sin embargo, del año 1966 y 1967 de Marcelo Diamant en la revista Metalurgia. Este es el modelo. Este modelo se cierra hacia 1975. La otra parte de la teoría, que simplemente me interesaría mencionarla acá sin entrar a profundizarla, es el tema de la inflación monetaria. Y acá la cuestión es, a partir de los trabajos de Julio Olivera, de creo que, si mal no recuerdo, 1957, que publica un libro, Crisis del Desarrollo Económico, y posteriores, y trabajos donde ya no es la expansión monetaria la que va a producir la crisis, en trabajos que hablan de la inflación, pero desvinculándolo del análisis monetario. Julio Olivera, el caso de Osvaldo Zunkel, también en 1958, es el resto de los autores que están detrás de estos ciclos cortos de stop and go. Por un lado, la teoría de la inflación estructural, y por otro lado, la teoría de la devaluación contractiva. Este ciclo, en general, concluye en 1975, pero para terminar, se extiende muy posteriormente, por lo menos hasta el año 2000, con crisis de stop and go, pero que ahora el ciclo recesivo es evitado a partir del ingreso de capitales externos de corto plazo, con lo cual da un empuje, digamos, una posibilidad a la expansión mayor que la que teníamos en los años anteriores, pero que, no obstante, precipita a la economía en una crisis aún más profunda. Sin ser demasiado depresivo esto que estoy hablando, pero sí preocupante, diría que a partir de los trabajos de Jorge Schwarzer, estas crisis ya no se representan como de stop and go, sino como de stop and crash. Y al mismo tiempo, recuperando trabajos del propio Gerchunov del 2006, a pesar de las dudas del autor, hay un requiem a las crisis de stop and go. Más recientemente, este año, algunos economistas han recuperado la idea del stop and crash que Schwarzer había elaborado en el año 2008 para imaginar cómo es el presente de la Argentina en este 2022.
Nada más por ahora y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, José. Ha sido una intervención muy interesante sobre un tema que es de interés en nuestras clases, como bien señalaste, para nuestros alumnos, que tiene que ver con esta cuestión de las crisis cíclicas de la economía argentina y sus interpretaciones, que habitualmente se vinculan también con otro problema muy típico de nuestro desarrollo económico de los últimos años, sobre el que Aníbal Jáuregui va a reflexionar, que tiene que ver con los problemas de la estabilización y el desarrollo, ¿no? Es decir, nosotros en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, atravesamos la experiencia de muchos planes y programas que se proponían, es una redundancia, por un lado, estabilizar las variables macroeconómicas de la Argentina y por otro lado, provocar algún tipo de desarrollo con diferentes tintes y categorías y objetivos involucrados, que han sido una experiencia, vuelvo a repetir, muy sustantiva de nuestro desarrollo inmediato. Sin más prolegómenos de vuelta, Aníbal Jáuregui, te damos la palabra y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la reunión, por la invitación. Gracias a Pepe por la exposición también. Que bueno, nos volvemos a encontrar porque con Pepe tuvimos una etapa de trabajo en un libro que también fue una compilación parecida a esta, la que hemos tenido recientemente, ¿no es así? Que te hacías con Ansaldi y con Pucciarelli, ¿no? Que también fue un trabajo muy interesante, ¿no? Bueno, dicho esto, a mí se me ocurre empezar con un artículo recientemente publicado por Alejandro Katz, donde él decía algo que me llamó la atención, digamos, porque es como que la crisis, no sé, llamar la decadencia argentina, el estancamiento argentino, no sé, el enigma argentino, digamos, ahí podemos ir sumando sustantivos, ¿no? Van de alguna forma disparando tentativas de respuestas. Y a mí me llamó la atención porque él decía que aquel programa de Una Nación para un Desierto Argentino, que también titulara Alperín en un libro, pero que justamente reflejaba el programa, el proyecto de la generación del 37 para Argentina, ¿no? Que finalmente, que siempre se consideró un proyecto exitoso, finalmente parece no haber sido tanto, digamos, ¿no? Es decir, un poco pone en duda los basamentos de la propia sociedad, de la argentinidad, digamos, ¿no? A mí me parece que es una, digamos, es una reflexión, que es una provocación, yo diría, ¿no? Pero que siempre es un tipo de provocación en la cual nos resulta muchas veces difícil sacar conclusiones demasiado definidas. Sobre todo, por ejemplo, me acuerdo el libro que sacó Cortés Conde sobre y colaboradores sobre la economía peronista, ¿no? Y donde dice básicamente, digamos, todo lo que vino después tuvo que ver con el peronismo, digamos, ¿no? Con lo malo que fue el peronismo. Entonces, esto sería un recorrido inverso, como todo lo que vino después fue malo, todo lo que viene ahora fue malo, entonces las bases fueron malas también, ¿no? Que a mí me parece un poco, un poco ahistórico, ¿no? Y bueno, entonces digo, reivindicando a la historia, yo creo que me parece importante la importancia de lo histórico y de los recorridos de corto y mediano plazo, no solamente económicos, sino también políticos, sociales. Un poco me parece muy interesante lo que aportó Pepe respecto del aspecto social de las crisis, ¿no? En donde sin duda, digamos, hacen a la creación de un estado de ánimo de la opinión pública, que no es menor, ¿no? Es decir, la memoria colectiva de la crisis como un elemento coadyuvante a la próxima crisis, ¿no? Pero bueno, a mí también una de las cosas que me llama mucho la atención es que, de alguna forma, reflexiones sobre la crisis muchas veces se hacen durante
los momentos de relativo auge, ¿no? Es decir, si uno piensa en Brown y Joy y en Marcelo Diament, en realidad están escribiendo en momentos en donde, y la propia reflexión que hace Pepe sobre el 73, si mal no entendí, están todavía hablando en un periodo, diríamos que el propio que Gerchunov lo ha calificado la edad de oro de la economía sustitutiva, ¿no? Es decir, digamos, uno podría encontrar que hay como una suerte llamémosle, de exageración de los aspectos negativos, que es discutible, lo pongo como entre comillas, transitorio, pero me parece que también remiten al mito que alguna vez analizó Hilda Sábato con Corol, la idea, la cuestión de la industrialización trunca, que bueno, el título de Fernando Fay-Silver, ¿no? Para América Latina, que para Argentina siempre fue así, es decir, en el medio de los años 60, yo recordábamos alguna vez que en el golpe del 66, la cuestión de la frustración de la industrialización, de la escasez, de la lentitud del crecimiento económico, al cual crecimiento que estaba identificado con Ilia, ¿no? Es decir, la tortuga de Ilia no era solamente una tortuga así que no movía los papeles, sino que tenía que ver con la lentitud del crecimiento económico para un país como la Argentina, que solo que tenía un destino, estaba destinado al éxito, ¿no? Y como estaba destinado al éxito, estaba destinado a figurar entre los grandes países modernos del mundo, ¿no? Y como no se daba eso, entonces había una intolerancia, una impaciencia bastante sorprendente, ¿no? Visto y considerando los resultados posteriores, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que hay varias cuestiones a charlar, que creo que este modelo de industrialización sustitutiva que empieza donde menciona recién Pepe, en el 48, que estuvo muy fuertemente marcado por el proteccionismo, ¿no? El proteccionismo industrial va a ser una de las grandes herramientas de promoción del crecimiento económico y evidentemente, digamos, que fue muy cuestionada por el lado de la ortodoxia, pero que era visto de alguna forma como un mecanismo, digamos así, de crecimiento y al mismo tiempo de consenso social, ¿no? También se puede considerar que ese consenso social terminó siendo, se fue achicando y terminó siendo una especie de lobby empresario sindical, ¿no? Que estaba detrás justamente de mantener un sistema que a la larga tenía sus evidentes desventajas respecto de la competitividad y de la capacidad de exportación, sobre todo del sector industrial. Porque uno de los grandes problemas que tiene, y esto está un poco en la estructura económica desequilibrada de Marcelo Diament y está, por supuesto, en el modelo de Brown y Joy, es la dificultad que tiene la Argentina de tener un sector exportador equilibrado, un sector externo equilibrado, en gran medida por la dificultad de exportación industrial, ¿no? Es decir, la falta de exportación industrial hace a la falta de equilibrio del sector externo en la medida en que, esto lo plantea claramente el esquema, el modelo Brown y Joy, ¿no? El sector externo depende de la volatilidad de las exportaciones primarias, de la volatilidad de los precios de las exportaciones primarias, es decir, cuando los precios de los commodities bajan, entonces la capacidad de exportación también disminuye y por lo tanto eso resiente la capacidad de crecimiento de la economía, que está muy fuertemente volcado al mercado interno. Para mencionar solamente un ejemplo de la mentalidad proteccionista, recordemos que, sin duda, uno de los principales políticos, de las principales políticas de exportación, de desarrollo que fue expresada en el gobierno de Frondizi, que de alguna manera planteaba la necesidad de modificar la estructura industrial, se basaba esencialmente en una profundización del cierre de la economía, ¿no? Inclusive, el caso de Frigerio, yo diría, es más proteccionista que Frondizi,
para ponerlo de alguna manera, ¿no? Es decir, exagera más el carácter cerrado de la economía, sobre todo marcado un poco por la idea de la agroimportación, ¿no? La idea de que el modelo, la oligarquía, la estructura tradicional es agroimportadora, es decir, la importación vendría a ser el gran elemento que dificultaba el crecimiento y la modernización, lo cual evidentemente mostraba una cierta, digamos así, una visión distorsionada de las posibilidades que tenía la Argentina con un mercado que en aquel momento tendría, qué sé yo, 12 millones de personas, ¿no? En el 58 tiene 12 millones de personas, era un mercado muy pequeño, muy pequeño. También hay que recordar, y me parece a mí importante, que la exportación argentina, la exportación industrial argentina a los mercados europeos y los mercados del norte, era algo realmente difícil, ¿no? Hay que ver que por ese lado también, ¿no? Es decir, el hecho de que había un costo de logística, de transporte fenomenal, y eso resentía la capacidad competitiva. Entonces, ahí aparecía un poco la lucha entre digamos, las posibilidades de la idea de que puede haber una exportación de las industrias naturales, digamos, ¿no? Que podían beneficiarse de la abundancia de materias primas, pero que claramente no alcanzaban a configurar una masa de exportación significativa, ¿no? Aquí, digamos así, el cierre de la economía dio lugar a algo que me parece importante que plantea Notchev sobre la existencia de cuasi rentas monopólicas permanentes. O sea, la Argentina va a ser un país que se encuentra lejos de la frontera tecnológica y por lo tanto el proteccionismo que incorpora básicamente elementos de avance de la tecnología, crea fronteras tecnológicas, fronteras que, digamos, ámbitos de acumulación. Esto lo plantea también Basualdo y lo plantea, digamos, el equipo de los economistas de Flaxo, ¿no? Que más allá de otras cuestiones que uno le puede marcar, creo que este es un punto interesante, digamos, ¿no? La idea de que el proteccionismo genera mecanismos de acumulación que permiten, de alguna forma, que se concentren determinados beneficios de manera permanente. Lo normal es que cuando hay un avance de la frontera tecnológica y cuando se crea un nuevo modelo tecnológico, eso se convierta en algo transitorio y no permanente. Entonces, lo que plantea esta noción es esta idea de que estas cuasi rentas monopólicas son permanentes. Bueno, esto sobre todo se aplica al periodo de la década del 60, ¿no? De fin del 60, básicamente lo plantean hacia el periodo de la Revolución Argentina, ¿no? Te pediría, Aníbal, ir un poco redondeando, que luego vamos a intercambiar también. Sí, bueno, finalmente lo que quería señalar es que justamente estas crisis que parecen haber sido las del periodo pre-Segunda Guerra Mundial, que va a ser básicamente, son crisis de caída de los productos de exportación, y luego las crisis de stop and go todavía reflejaban una realidad bastante dinamismo de la economía argentina, y claramente este concepto de stop and crash, que es un poco la realidad de la Argentina del periodo posterior a la década del 70, nos marcan, digamos así, una situación bastante compleja, sobre todo en relación a la cuestión de la inflación, ¿no? La cuestión de poder estabilizar, que era un poco lo que yo quería hablar y que no pude extenderme demasiado, pero de alguna forma, digamos que mientras que en el periodo pre-70 tuvimos una posibilidad de alternar o de coordinar la estabilización y el desarrollo, ese proceso se va a ir perdiendo posteriori, digamos, ¿no? Es decir, claramente uno puede decir que el plan de convertibilidad fue un plan exitoso de estabilización, pero que no tenía un plan de desarrollo que lo contuviera. Y eso evidentemente va a ser una falencia y en buena parte explica la crisis. Y a posteriori, digamos, pareciera que
la Argentina pierde, después de la crisis del 2002, pierde, yo diría, tanto la idea de desarrollo como la idea de estabilización, digamos, ¿no? Es decir, de alguna forma, en esa historia estamos. Muchas gracias, Aníbal. Algunas de las cuestiones que fuiste problematizando, en rigor de verdad, dan pie a la presentación de Viviana. En algunas otras oportunidades hemos escuchado a Viviana exponer y conocemos sus trabajos sobre, por ejemplo, la industria farmacéutica, que ella me corregirá si estoy equivocado, pero que habitualmente tuvo un derrotero diferente al de otros sectores industriales, entre otras cosas, porque estaban más cerca, según entendía, de la frontera tecnológica y tenía sobre todo mayor capacidad de exportación. Los trabajos de Viviana en general en torno a estos temas son bien interesantes, en primer lugar por este motivo, porque ha trabajado en un sector que tiene o tuvo, y actualmente creo que también, ella nos podrá corregir o precisar mejor, mayor capacidad de exportación, industria farmacéutica, pero también porque ha trabajado las actividades ligadas al sector cultura que, digamos, son bien representantes, bien importantes para la composición del producto actual, pero que han sido poco exploradas y que en ese sentido los equipos que Viviana coordina vienen avanzando hace años. Sin más prolegómenos de vuelta, Viviana, te doy paso a tus reflexiones en torno a estas temáticas y a los aportes sectoriales que puedas hacer si es que te parece conveniente. Bueno, gracias Juan y gracias por la incorporación a este panel de investigadores y profesores tan destacados y con tanta experiencia como Aníbal y como Pepe. A ver, acá dos cuestiones. Primero, yo he trabajado los sectores, son dos sectores que tienen dinámicas diferentes y que en principio parecen muy diferentes, el sector farmoquímico por un lado y el sector de las actividades del sector cultura y concretamente dentro de las actividades económicas del sector cultura, lo que es la industria editorial y las empresas de la industria editorial, que hoy llamaríamos más que industria editorial, industria de contenidos editoriales, que se expresan en diferentes soportes y formatos. Y en torno a esto, en primer lugar decir, porque Juan lo presentó primero y porque cronológicamente es el primer sector que trabajé, que es el farmoquímico, que se trata de bienes, tanto en un caso como en el otro, que son bienes diferenciados. ¿Por qué? Porque los medicamentos uno puede entenderlo como bienes económicos, pero también puede entenderlo como bienes sociales. Y una parte de la literatura que ha trabajado sobre el sector farmoquímico entiende que los medicamentos son bienes sociales y por lo tanto le cabe al Estado determinadas regulaciones en torno a ellos y no el hecho de dejar liberado al mercado tanto su producción como su precio. En el caso de los bienes culturales, también son bienes que tienen sus particularidades, en principio porque son bienes que tienen una fuerte carga simbólica por un lado, pero que no por ello dejan de ser bienes económicos y que se producen y se consumen con las reglas del juego que fija el mercado. Y respecto de lo que tiene que ver con el acceso a esos bienes culturales, hay una parte de la literatura que también rescata la fuerte regulación del Estado respecto del mercado de estos bienes culturales. Entonces, dos sectores que parecen muy diferentes pueden llegar a entenderse en términos de este tipo de comportamientos con algunos puntos de contacto. El sector farmoquímico tiene la característica de haberse desarrollado en Argentina muy tempranamente, desde fines del siglo XIX en adelante. Es cierto que en principio no eran más que cocinas, pero también es cierto que esas cocinas, digo, entre comillas, provocaron que se fundaran una cantidad de laboratorios de capitales nacionales que algunos de ellos siguen existiendo hasta hoy en día y que en este sentido es un elemento de importancia porque
fueron incorporando tecnología en la frontera tecnológica. En algunos casos, estos laboratorios han tenido gran inserción dentro de lo que es la farmoquímica ligada a la veterinaria, y esto no es a las especialidades veterinarias, y esto no es algo novedoso si uno mira justamente el conjunto de la economía argentina y el peso, en todo caso, de la actividad ganadera dentro de ella. Pero para no extenderme más y poder hablar del sector que trabajo hoy en día, que es el sector de la editorial, el sector de las empresas editoriales, decir simplemente que si bien el sector farmoquímico fue transitando por diferentes momentos de crisis, que están marcados por estas crisis que fueron siendo señaladas, sobre todo en el siglo XX, ya tanto por Pepe como por Aníbal, podemos decir que desde fines de la década del 80 y sin lugar a dudas a partir de la década del 90 y de todos los cambios en la regulación de la actividad que se produjeron en la década del 90, pero sin dejar de tener importancia el tipo de regulación que tenía la producción desde la Ley de Invención de Patentes de la 111, número 111 de 1864, podemos decir que hay algunos cambios en la década del 90 con la Ley de Patentes Farmacéuticas de 1995, que en verdad entró en rigor en el año 2000. Podemos decir que una cantidad de laboratorios adaptaron sus estructuras sobre la base de lo que ya habían desarrollado y fueron altamente competitivos, y lo siguen siendo, en el contexto internacional y en lo que va a ser la región. Hay laboratorios que son de capitales nacionales, como puede ser Bagó, que se internacionalizó, o Ruemers, por ejemplo, y en este sentido el sector farmoquímico acompañó el ciclo de la concentración económica, porque de hecho concentración hubo, pero no acompañó el ciclo de la transnacionalización o de la venta a empresas extranjeras, porque sigue sosteniendo un porcentaje muy, muy grande, prácticamente la mitad del mercado de lo que es la producción farmacoquímica, está en manos de estos grandes laboratorios de capitales argentinos, y en este sentido no acompaña esa parte del ciclo de la economía. Para no ocupar más tiempo y pasar, digamos, al otro sector que he estudiado más en profundidad y que es mi área de estudio fundamental en estos días, acá me parece que es interesante por ahí rescatar algunos momentos que fueron señalados antes tanto por Pepe como por Aníbal. En la década del 30 el sector editorial no está demasiado afectado, en principio porque se está conformando todavía en su morfología más moderna, y en este sentido no se ve muy afectado, y porque además cuando se inicia la Guerra Civil Española en 1936, buena parte de esos editores de posturas republicanas se ven obligados, a medida que avanza la situación bélica entre republicanos y nacionales, a salir de España, y muchos de ellos se radican en México y en Argentina. Y en este sentido, la ciudad de Buenos Aires va a absorber a buena parte de esos editores, que van a fundar editoriales, que van a trasladar sellos editoriales, y esto le va a dar una dinámica diferente al sector, porque además la producción de Argentina va a ser exportada a diferentes lugares de América Latina, porque va a haber mercados que van a quedar vacantes, porque no pueden ser cubiertos por la producción de las editoriales españolas, en función de la situación en que se encuentran. Y también se va a recibir inmigración de otros lugares, por ejemplo, el caso de Italia,
que llegan editores que se habían formado con Mondadori y que tienen que salir en función del contexto italiano, en función de las leyes de exclusión del fascismo. Entonces, ahí la industria editorial argentina no va a participar demasiado de lo que va a ser la situación de crisis. Rápidamente, si bien la Argentina sale muy rápido de la situación de crisis, rápidamente en la segunda mitad de los 30, estas editoriales argentinas de reciente formación en ese momento van a comenzar a liderar, y ya en los 40 y en los 50 el sector va a tener su edad de oro. Pero me voy a la década del 60, que me interesa particularmente en función de lo que han dicho antes. ¿Por qué? Porque esta década del 60, en particular, es justamente un momento donde los costos en lo que es el sector editorial van a ir en aumento y la falta de divisas también. Lo que pasa es que hacia la segunda mitad de esa década del 60, este sector va a empezar a recuperarse y van a aumentar las exportaciones. Y en este sentido, esto no va a estar descontextualizado de esta etapa de crecimiento que va a evidenciar la Argentina entre 1964 y 74, en el aumento del sector industrial, para ocupar mano de obra, para la atenuación de los ciclos originados en el sector externo, entre algunas otras variables. Y aquí, en el caso, digamos, de esta cuestión en particular, en general yo suelo recuperar a algunos autores, uno que no fue mencionado hasta el momento, que es Portantiero, que sostuvieron a fines de la década de 1970 que esta caracterización de la economía argentina podía identificarse nítidamente desde 1964 hasta 1971, y también rescato a otros autores que ya han sido mencionados, en primer caso Pablo Garchunov, pero también diría yo Lucas Leach, que entienden que entre 1963 y 1973 se produjo un aumento del PBI global de 6.7%, y que en este sentido nosotros podemos ver en ese contexto que empresas como Sudamericana, como MC, como Losada, fueron referentes del denominado boom de la literatura latinoamericana. Me interesa, digamos, rescatar en todo caso esos ejemplos, porque justamente tanto Sudamericana como Losada como MC fueron editoriales fundadas en la década de 1930 y que tuvieron que ver en su fundación, no en todos los casos, pero sí en todos los casos en su desarrollo posterior, con esa inmigración que llegó a partir de los exiliados de la Guerra Civil Española, que van a tender, por supuesto, a quedarse en Argentina en función luego de la conformación de lo que va a ser el franquismo en España. Y luego me parece interesante, recuperando esto que marcaba Aníbal, de crisis por ahí, situaciones de crisis más recientes, y a su vez recuperando también qué es lo que pasa en la década del 90, que yo lo marcaba respecto del sector farmacoquímico. Dos cuestiones. La industria editorial también en la década del 90 va a incorporar tecnología y va a quedar también en la frontera tecnológica. Es decir, la década del 90 tiene muchas sombras, pero también tiene, por eso es claroscuro, ¿no? También tiene otros elementos que no necesariamente son sombríos respecto, por lo menos, de los dos sectores que yo he estudiado y que tienen que ver con la posibilidad de incorporar tecnología que va a permitir que tanto uno como otro pueda producir en la frontera tecnológica. En el caso del sector editorial, acá hay algo que es muy interesante y que tiene que ver con que es
si se quiere, un tercer momento de incorporación de tecnologías. Uno mira el sector editorial en Argentina, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, puede ver que hay una incorporación de tecnología en 1867 con la incorporación del linotipo, la década de 1950 con la incorporación del offset, y en este caso es la revolución del offset, y luego un proceso de incorporación de tecnología que se inicia muy a finales de la década del 80, muy claramente en la década del 90 y sobre todo después del 2002, donde esta incorporación de tecnología permite sobre todo el abaratamiento de costos y mayor capacidad en la producción. En el caso de todo lo que se incorpora después del 2002, esto permite que un sector altísimamente, un segmento, para diferenciarlo del sector editorial, dentro del sector editorial un segmento altamente dinámico, como es el caso de las micro, pequeñas y medianas editoriales, pueda estar produciendo, porque precisamente esta tecnología se va a abaratar mucho y eso va a provocar un abaratamiento también de costos. Voy redondeando. Redondeo, directamente diciendo que este abaratamiento y este impacto de la tecnología implican varias cuestiones, entre ellas modificaciones en las formas de producción, pero también modificaciones en la forma de consumo, y está claro que los momentos de crisis impactan directamente en el sector porque impactan el nivel de consumo de estos bienes que, ahí diferencio, no es similar, es diferente. Los medicamentos son bienes de primera necesidad, en tanto que los bienes culturales no son bienes de primera necesidad, en el sentido de que en épocas de crisis los consumidores pueden prescindir de ellos. Hasta acá. Bien. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias a los tres expositores, perdón. Según teníamos pautado, ahora vamos a intercambiar entre nosotros a partir de las reflexiones de cada uno. Yo tengo algunas preguntas, un poco cortas, porque el tiempo es tirano. Y en orden las voy a presentar. Luego ustedes, cada uno, se puede preguntar a cualquier colega. Para el caso de Pepe, que iniciamos presentándolo como José, pero luego el cariño hizo que se pasara a llamar Pepe en la exposición. Para Pepe, entonces, digamos, hay algo respecto de Aníbal rescató, que vos pusiste en juego la cuestión social, sobre todo en el caso de las devoluciones contractivas. Y también Aníbal habló del sector externo, y eso da lugar un poco a esta cuestión de cómo funcionaban los ajustes en el caso de las devoluciones contractivas, siendo que la Argentina, digamos, su sector externo, entre otras cosas, exportaba bienes canastas, y en general esos ajustes daban lugar a una puja distributiva, que también un poco Vivi trajo a cuento, queriendo sin querer, ella dirá, cuando trajo a Portantiero, ¿no? Y ahí aparece enseguida la noción de empate, el empate hegemónico en los 60, y por un lado el PBI crece mucho, pero por otro lado crece en un marco que a la postre fue menos ordenado de lo que uno esperaría, o de lo que uno le hubiera gustado, de lo que muchos autores consideraban que fue un obstáculo, el propio Gerchunov, ¿no? Y Liach sostienen que la única estabilidad del marco institucional argentino en la década del 60 fue su propia inestabilidad. Y eso un poco abre una pregunta que tengo para Aníbal también, que tiene que ver con la estabilización, ¿no? Es decir, ¿cuánta estabilización hay, siendo, cuáles eran las dificultades de la estabilización para vos, siendo que en general daban lugar a una inestabilidad social? En el reciente libro que coordinaste con Heyman y con Gerchunov, a mí me tocó trabajar un poco con la experiencia de la Revolución Argentina y del Plan Krieger. Ahí la cuestión social y la cuestión de la estabilidad aparece como central, en un sentido, por ejemplo, tenemos, si mis cuentas no dan mal, 7 años de un mismo gobierno, dictatorial, sí, pero cierta estabilidad ahí, pero por otro lado, digamos, que se enfrenta a partir del Corbazo con una situación de que el orden deseado era bastante menos ordenado de lo que se esperaba, ¿no? Es decir, cuánto orden se podía poner. Y
para Viviana, nuevamente, digamos, creo que se deduce de todo lo que acabo de decir, me interesaba mucho pensar si el sector de producción de libros específicamente, yo hablo con menos precisión porque conozco menos el tema que vos, en la década del 60, más allá de su mayor capacidad de exportación relativa, creo que entendí eso, tuvo en el mercado local también, digamos, y si hay un auge, y si en ese auge hay algún tipo de, puede ser que esté equivocado, de crecimiento tecnológico, de desarrollo tecnológico del sector. Si entiendo que hacia finales del siglo sí, pero en esa etapa no me quedó del todo claro. Sin más, abro el espacio para que ustedes se pregunten lo que les parezca. Bien, bien. Recién estaba mirando, anoche estaba calculando qué tipo de inflación teníamos aproximadamente en los años 1949 al año 1951, como para ver esa ecuación social, ¿no? Por ejemplo, en el 49 la inflación fue de enero a diciembre un 61%. En el 51, más o menos similar. Si tomamos enero de 1949 a diciembre de 1951, ya estamos en un desborde inmenso. Estamos alrededor del 174% de inflación. Todo esto está provocando una caída, una retracción del consumo por efecto de los aumentos de los precios inducidos por la propia crisis del sector externo. Y a lo largo de los 60, de los 50, leyendo más para hacia adelante, a ver, acá hay dos cuestiones. Una cuestión es política. El tema del ascenso de Frondizi a partir del acuerdo Perón-Frondizi, pero la pronta repulsa del movimiento peronista a la política de Frondizi. Ahí se inaugura una ecuación que es la de un sistema político restringido, donde la representación, a su vez, impide el acceso del peronismo como uno de los contendientes y de los partidos políticos que puedan postularse ya no solo a la representación en diputados o en senadores, sino al Poder Ejecutivo. Por otro, en 1959 tenemos la Revolución Cubana. Yo antes había hablado del tema al referirme a las ideas de Tulio Alperindonqui. A Tulio Alperindonqui le preocupaba que esta dinámica de la violencia interna se uniera a la violencia externa. Y ahí tenemos los problemas en Medio Oriente, como, digamos, a lo largo de la década, como los problemas suscitados por la propia revolución cubana y su exportación al resto de América Latina, ¿no? Entonces hay coordenadas que tienen que ver con, por un lado, la restricción de la representación en las elecciones internas, la unión de esta violencia interna con la violencia externa. Pero a la vez, crece el conflicto social, crecen las huelgas, incluso comienzan los primeros, los primeros esbozos de una guerrilla, aunque todavía en el, digamos, en el mundo rural, no en el urbano. Hay sí, algunas cuestiones vinculadas al mundo urbano, pero no es el grueso. Entonces, una altísima conflictividad sindical, una altísima conflictividad política, que se dan, a ver, ¿cómo decirlo?, que son muy contradictorias o que se dan de bruces con que, como decía Aníbal, recuperando a Gerchunov, en los años 60 todo iba demasiado bien. Y es verdad, cuando yo hablaba antes, me preocupaba ver cómo los actores, en este caso el mundo académico y empresario,
recuperaba los 60 tendiendo un lazo hacia el futuro. Estaban preocupados. Veían, a pesar de que las cosas estaban funcionando bastante bien, lo podemos decir hoy, ellos veían que estaban funcionando bastante mal. La otra cuestión, hay tendencias a los cambios en el tipo de Estado. Si pensamos que lo común sería la forma de Estado, ¿verdad? Dentro de esa forma de Estado tenemos la tipología de los Estados. Desde un Estado intervencionista con planificación y elementos de seguridad social, en la época del primer peronismo, vamos yendo hacia una constelación en los 60 donde aparece esto que va a ser uno de los grandes temas de los análisis de Guillermo O'Donnell, el Estado burocrático autoritario. Entonces tenemos incluso esto, no solamente la ecuación social y la ecuación política, sino formas en la estructura del propio Estado que son muy diferentes a las de la etapa anterior. Por otro, respecto a lo que intervenía aquí Aníbal, la pregunta es si podemos pensar en la decadencia o no, en este caso de la Argentina. Es una pregunta cuasi filosófica y preocupante también. Todo depende de qué punto de partida nosotros tenemos. Si es revivir aquellas viejas historias de un país que desapareció, digamos, en torno de los años de la primera posguerra mundial hasta la crisis de 1930, si lo contrastamos con aquello, y bueno, tenemos algo así como lo que decía Gibbon, ¿no? Si mal no recuerdo, en el auge y la decadencia de los romanos, ese modelo de la decadencia profunda a lo largo de varios siglos. Yo no estoy muy seguro de utilizar esa idea de la decadencia en el caso de la Argentina. Creo, por el contrario, que hay como un patrón cultural donde el presente tiende a contrastarse con una edad de oro que, bien vistas las cosas, no era tanto una edad de oro como estaba trayendo aquí Aníbal, ¿no? Sobre Viviana, me interesó mucho también tu intervención. Recuerdo, a la luz de estas crisis, que cuando los españoles se insertan en la Argentina a partir de 1939, Seoane, Arturo Cuadrado y otros más, y empiezan la fundación de editoriales como una forma de supervivencia, bueno, pronto van a comenzar las tensiones políticas, ¿verdad? Y hacia 1946 ya comienzan las clausuras de varios de los diarios de estos españoles, o si no permanente, por lo menos parcial. El caso del cierre de España Republicana, de Galicia, que no se recuperan luego, ¿no? A pesar de que puedan volver a reaparecer. Y algo que veía en los documentos, que vos lo trajiste a colación, es que muchas de estas publicaciones periódicas y de las mismas editoriales, ellos tenían dificultades de proveerse de papel. Año 47, 48, que va a llevar a algunos que los proyectos editoriales vayan fracasando y se vayan aglutinando en pequeños emprendimientos editoriales. No los grandes, me refiero a Losada o MC o el caso de otro que venía de bastante antes, como era Amororto, ¿no? Bueno, eso, no sé, me parece que podemos continuar conversando sobre esto, pero es preocupante el tema. Podríamos intentar reflexionar sobre esta cuestión de aquello que funcionaba demasiado bien, pero que no era tanto, a la luz de los propios actores que están imaginando que el futuro no tiene demasiadas posibilidades. Fíjense, para terminar, en el año 1973, lo tengo aquí en el escritorio,
Richard Mallon y Juan Sorrell publican el libro La política económica en una sociedad conflictiva. El caso argentino. Estamos hablando de 1973. ¿Qué dicen en el prólogo? Les preocupa que los que dictan la política económica tengan la suficiente habilidad como para manejar la crisis, entendiendo que la cuestión de la conflictividad es demasiado intensa como para que el personal del Estado no atienda a esa conflictividad e intente monitorearla. 1973 es también la época en que Marcelo Diamant escribe su libro sobre Pepe, perdón que te interrumpa, pero el tiempo es tirano. Dale. Sobre las estructuras desequilibradas. Bueno, vamos. Muchas gracias, Pepe. Por orden, nada más que por orden de exposición, le damos la palabra a Aníbal, que te hemos interpelado bastante también. No escuché. No, que le damos la palabra a Aníbal, a quien hemos interpelado bastante con nuestras preguntas. Bueno, sí, yo breve porque no tengo demasiado tiempo tampoco. La cuestión de la estabilización, bueno, es difícil plantearlo. Yo, en primer lugar, quería hacer una mención a lo que decía Pepe recién respecto de la decadencia. Por supuesto que no lo planteo en términos civilizatorios, ¿no? Sino que más bien uno lo podría plantear en términos de crecimiento del PBI per cápita, digamos, ¿no? Es decir, claramente ese dato, si lo tomamos en los últimos, 30 años, bueno, digamos, es muy decepcionante respecto de, por lo menos, de la región, lo cual, digamos, es como que quiebra un poco la idea de promesa que el país tenía hacia principios del siglo XX, ¿no? Es decir, eso me parece que es muy claro, ¿no? Y yo creo que hay otra cuestión que me parece significativo y es el tema de la cuestión de la industrialización sustitutiva, ¿no? Es decir, creo que el stop and crash, digamos, parece tener que ver con el hecho de que la sustitución de importaciones, no sé si se agotó. Me acuerdo hace un tiempo tuvimos una discusión en un seminario sobre ese asunto, ¿no? Digamos, en qué medida uno puede plantear que, por ejemplo, en la medida de la década del 70, la sustitución había dado todo de sí. O sea, ahí hay un problema que es muy claro, digamos, ¿no? El crecimiento basado en el mercado interno tiene por limitación las economías de escala que uno puede alcanzar con ese mercado interno reducido que es la Argentina. Y digamos, se podría haber sostenido con una complementación, con una exportación industrial que no fue, ¿no? Claramente, digamos, uno de los aspectos que es clave para entender la historia económica argentina, me parece que es la dictadura, ¿no? La dictadura del proceso, no la de la Revolución Argentina, ¿no? Lo cual quiere decir que no necesariamente, creo que algo de eso decía Juan, no necesariamente las dictaduras han tenido, por supuesto que han sido destructivas de la institucionalidad, pero digamos que el proceso tuvo un impacto, digamos así, muy fuerte en cuanto a su capacidad no solamente destructiva de la institucionalidad, sino también destructiva de lo productivo, destructiva de tradiciones como la educación, ¿no? No soy de los que hacen un infiernizo la dictadura, pero bueno, de alguna manera está claro que la herencia fue muy negativa, ¿no? Y me parece que, bueno, a partir de ahí, la cuestión de la estabilización también se refiere a una de las características de la Argentina más importante, que es el conflicto social. Digamos, el conflicto social acentuado hacía que la estabilización no pudiera resolverse, digamos, ¿no? Es decir, en la medida en que uno no puede bajar el gasto público, digamos, el gasto es una manera de sostener, evitar una agudización del conflicto social, por lo tanto, todo aumento del gasto público termina teniendo algún reflejo a nivel
de precios, y eso termina siendo una espiral sin solución, ¿no? Entonces me parece que esa situación no se ha conseguido resolver, me parece, ¿no? Un poco los años del siglo XXI en que estamos están mostrando eso. Así que bueno, cierro por aquí y la dejo a Vivi que concluya. Vivi, entonces... Bueno, acá me parece dos elementos. Juan, vos preguntabas si en la década del 60, también en Argentina, en el mercado de Argentina, ¿no es cierto? Me parece que esa era la pregunta porque yo hablé del boom latinoamericano, del boom sobre todo en términos de lo que es la novela latinoamericana. Sí, efectivamente, es decir, sobre todo la segunda mitad de la década del 60, no es que la primera no lo haya sido, pero la segunda mitad especialmente es muy fructífera respecto de lo que va a ser la fundación de editoriales muy interesantes e importantes. Algunas existen hasta el día de hoy, otras no. Estas editoriales tenían la característica de ser pequeñas editoriales. Nosotros, la dimensión de pequeña y mediana va variando a lo largo del tiempo, porque qué es pequeño y qué es mediano, una vez que se comienza a internacionalizar la industria editorial, las grandes son las grandes dentro de las estructuras multimedia, que son compradas por esas estructuras multimedia extranjeras. Pero no es lo mismo, estas distinciones no son iguales en las décadas anteriores. Ahora bien, hay mucha fundación de editoriales, para dar un ejemplo, que podría dar otros, pero de La Flor, Jorge Álvarez, editor, hay muchísimas más, SEAL, uno podría hablar de muchísimas otras. La década del 60 es muy fructífera en este sentido, y desde el punto de vista tecnológico, lo que sigue ahí operando es la revolución del offset, que ingresa en la década de 1950, pero para los 60 esto va a estar en plena expansión. Todo lo que va a ser el proceso de renovación editorial que implicó la década del 60, con todas estas fundaciones, con esta variedad en temáticas, y con lo que va a ser el impacto de la revolución del offset, va a quedar obturado con la última dictadura cívico-militar. Ese es el momento en que eso va a quedar claramente obturado, porque muchas de estas editoriales van a ser clausuradas, intervenidas, por supuesto. Algunos de sus dueños van a terminar exiliándose en España. El caso de Granica, por ejemplo, que no la nombré antes, pero es un caso que va al exilio y funda Granica España. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es un proceso que obtura y decae mucho en su producción durante toda la última dictadura militar. Se pensaba que se iba a recuperar en los 80, pero esto no va a pasar, y recién la recuperación va a llegar en la década del 90, pero con parámetros totalmente diferentes, porque ya en un momento donde a nivel internacional el sector se está ya extranjerizando, concentrando muchísimo, es decir, hay mucha venta de editoriales en diferentes partes del mundo que van a quedar integradas en los grandes consorcios británicos, alemanes, algunos españoles y norteamericanos, y que además van a tener la característica de ser multimedia, es decir, van a ser divisiones editoriales en consorcios multimedia. Hay una cantidad de fundaciones en la década del 90 y sin lugar a dudas después del 2002 de pequeñas y microeditoriales. Y esto le va a dar un nuevo dinamismo al sector. O sea que con eso contesto lo que vos estabas preguntando, Juan. Y después me parece que la otra cosa que quería retomar muy rápidamente es que yo coincido por un lado con Pepe respecto de que a veces lo que se entiende como edades de oro, y voy a remitir a la industria editorial, que hay un momento determinado que se entiende como la edad de oro, pero cuando uno lo va a ver en detalle, dentro de esa edad de oro hay oscilaciones
una cuestión. Y la otra cuestión es la cuestión del papel, que es un elemento que también señalaba Pepe antes, que tiene que ver con que el papel es un tema, la dificultad en la obtención de papel y el costo de ese papel es un tema recurrente para la industria editorial en Argentina y es un tema recurrente y álgido. Es un problema que por momentos se atenúa y por momentos se profundiza, pero que no deja de ser un problema. Es una constante. Y a su vez, lo que también quería decir es que en esta otra parte, entiendo lo que dice Aníbal respecto del crecimiento del Producto Bruto per cápita, crecimiento y decrecimiento, y en torno a esa cuestión yo señalaría que en el caso del sector editorial o de contenidos editoriales, como lo entiendo yo que habría que llamarlo hoy en día, hay un tema básico que tiene que ver, y esto sí aparece, si uno quiere decirlo en términos catastróficos o apocalípticos, con el término decadencia, luego eso podría tener algún atenuante, no hay crecimiento del lectorado. En términos económicos, el no crecimiento del lectorado implica que hay menos consumo potencial. En términos simbólicos, que no crezca el lectorado tiene una cantidad de implicancias para lo que, en definitiva, es el proyecto de país, ¿no? Así que con eso cierro. Claro. Bueno, muchas gracias Viviana, muchas gracias a los tres. Parece como una frase para la galería, como me enseñó Aníbal, porque yo decía por la galería hasta que Aníbal me... No, porque es por la galería, por la galería. Pero en este caso no lo es, en el sentido de que de verdad quedan, a mí al menos me quedan muchas cosas por debatir, supongo que eso es lo interesante de trabajar juntos y trabajar estos temas. Hay una cosa que siempre tengo en la cabeza y es que, bueno, finalmente en esta etapa, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, Pepe decía de evaluaciones, Aníbal hablaba de estabilización, Viviana hablaba de avance de sectores, pero hay como una cosa en el fondo, es decir, que nadie que devalúa para que se le muevan todos los precios, ¿no? Es decir, porque si no tenés el mismo problema real, solamente que en otro volumen nominal. Y eso es una cosa que sistemáticamente pasó en Argentina, y sobre que creo que hay que seguir discutiendo, en definitiva, en una parte un poco de la propuesta del libro que compiló Aníbal con Heyman y con Gerchunov y de tantísimos otros trabajos y referencias que hicieron. En todo caso, me parece que lo interesante es que de alguna manera nos podemos acercar con nuestras reflexiones a nuestros alumnos, que son temas de interés, que también nos invitan a seguir dialogando entre nosotros. Solo me queda agradecerle a los tres por participar, a la gente que nos escucha por la deferencia de habernos escuchado, e invitarlos a seguir interactuando e intercambiando con nosotros en el CED, que es un instituto abierto a la participación de todos nuestros docentes, investigadores y estudiantes. Sin más, les agradezco de vuelta y los saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Chao, hasta Gracias. luego. Hasta pronto.